propiedades que escribimos antes, ¿cuáles cumplen? Las tengo acá a mano, pero acuérdense, no voy a escribir los cuantificadores universales. Por i igual i x. Este es el símbolo de que eso lo tengo que poner este. Bueno, para todo x e y en los números naturales, igual x más y es igual a y más x. En números naturales cualesquiera, más y más z es igual a x más y. La que había escrito ahí no la cumple, y la cuarta sí la cumple. Pero esto la voy a poner, como tengo un cuantificador universal, lo voy a poner distinto. Existe x, para todo y, x más y es igual a y. Entonces cumple estas tres. Entonces uno puede definir una subclase que va a resultar ser no vacía, porque va a tener a este ejemplo por lo menos, los números álgebras de tipo 2. Entonces vamos a definir álgebra. Bueno, primero que nada, vamos a darle un nombre a un álgebra de tipo 2. Por algún motivo histórico, las álgebras que en general reciben un nombre y se denominan magma. Los una clase de álgebras, bueno, es la misma. Bueno, una clase de álgebras, en este caso de tipo 2. De hecho, es toda la clase, en este caso. Por tanto, una estructura uno de los objetos de estudio de este curso. Bien, podemos tomar otras subclases. De tipo 2. Oh, bueno, ya está. Ya les dimos nombre. Vamos. Las álgebras de tipo 2 se llaman magma. Vamos a usar el nombre para algo. Le dimos nombre. Entonces. Cumpla. X. Para todo y. Por y es igual a y por x. Se denomina conmutativo. Obviamente no todo magma es conmutativo. Conmutativos forman
una subclase y por lo tanto una estructura algebraica. La conmutatividad por sí sola no resulta muy interesante, así que esta clase, si bien existe, nombre propio. Que cumpla. Para todo X, para todo Y, para todo Z. X por Y por Z es igual a X. Z se denomina un semigrupo. Los semigrupos una clase, subclase propia del magma. Vamos a considerar la estructura del semigrupo. Un semigrupo. Ahora vamos a ir introduciendo un montón de notación. La propiedad conmutativa es decir, conmutativa, ¿no? Para todo X, X por Y es igual a Y por X, conmutativo. Los semigrupos conmutativos sí resultan ser sumamente interesantes, lo vamos a estudiar en detalle. Un semigrupo también se podría llamar un magma asociativo. Lo que pasa es que por razones históricas vinieron antes los semigrupos que los magmas asociativos. Quedó la palabra semigrupo, lo mismo que el grupo. Un grupo es un semigrupo. Bueno, perdón, lo mismo que el monoide. Un monoide es un semigrupo con neutro. La palabra monoide porque vino antes, de alguna manera. O porque algunas de estas cosas fueron estudiadas de manera independiente muchas veces. Una terminología que es la estándar. No podría cambiarla, es decir, contra la costumbre. Entonces, si tenemos un semigrupo conmutativo que cumple la propiedad absorbente, a todo X, X es igual a X, se denomina un semirretículo. Y obviamente uno podría dar un montón de propiedades más. En este caso estamos dando propiedades en términos de solamente tienen conectivos, solamente tienen cuantificadores universales. Definición, tómenla con pinzas, no sé si cuánto vamos a profundizar en el asunto. Se va un poquito de...
que lo que hace es introducir la noción de álgebra universal, definir buenas, clases que tienen buenas propiedades. Pero bueno, no importa, vamos a dar la definición, después vemos. Una clase de álgebras de tipo P fijo una clase ecuacional, siempre escribo con Q, ecuacional, universal, a veces también, o variedad, sí, definir como subclase clase de tipo T, utilizando que únicamente involucren operadores, cuantificadores universales. Los que vimos hasta ahora, notar que magma asociativo o semigrupo, y retículo son clases de álgebras de tipo. Bueno, en el caso del magma es un ejemplo muy trivial, ¿no? Porque mediante el conjunto vacío de fórmulas universales. La propia clase universal, porque no necesito agregar nada, digamos, no necesito pedir ninguna condición para que un elemento pertenezca o no pertenezca a la subclase determinada. Ejemplo de una clase que no es universal. En este lenguaje. Es claro. En este lenguaje no es universal, pero podría cambiar el lenguaje y sí ser universal. Luego, otra operación ceroaria más, neutro, entonces me queda universal. Pero en este lenguaje no va a ser universal. Que no es universal no es trivial, pero bueno, eso es otra historia. Y hay que usar artillería un poquito más, bastante pesada, para poder probar que no hay ninguna fórmula
puramente universal que me permita definir al neutro. El hecho de que no la encuentre, en principio, no significa que no exista, sino que la encontramos. Un monoide, vamos a seguir la misma de antes. Semigrupo que cumpla para que exista primero. X, tal que para todo y soluciones en realidad van a ser dos, porque no es que exista neutro a un lado, pero podría existir neutro a un lado y no existir al otro. Entonces, y X por Y X tal que por Y tal que Y por X es igual a Y. Una mina, un monoide. Acá hay una cuestión muy sutil, es que fíjense que estamos definiendo lo que es un monoide mediante ecuaciones existenciales. Ahora bien, en ambas ecuaciones son variables ligadas. Me garantiza que el X de la primera proposición X de la segunda proposición, porque están alcanzadas por por distintos cuantificadores. En realidad, llamado igual, que quiero llegar. Así que esto va a requerir una prueba. No, tengo que ver que el X es el mismo, claro. Lema. Bueno, habría que ver las dos cosas. Vamos a enunciar bien lo que queremos ver. Vamos a llamarlo M. Parece natural llamarlo M. Un monoide. Hay un hecho un único, pero bueno. Hay un elemento. No, perdón. No viene de más. Hay un elemento tal. En general, organizando porque me está dando problemas. En general, cuando escriba de manera coloquial, no voy a poner símbolos para todo el exterior. Lo anterior formalicé de una manera. Entonces,
aclaro, porque uno ve cosas escritas que son así como si estuvieran escritas en un idioma extraño, y en realidad la matemática se escribe en castellano. Que, digamos, toda la parte metalingüística de la matemática tiene que estar escrita en castellano. Obviamente, uno puede utilizar objetos, cuando uno utiliza las proposiciones como objetos, lo escribe en un lenguaje formalizado, pero cuando uno habla en castellano o en el idioma que esté. Entonces, lo que vamos a querer ver es que, tal que para todo m, n por x es igual a x. O sea, quiero ver que es el mismo y que es único. Bien, entonces necesitamos probar esto. Está dicho en la definición de arriba. En la definición de arriba me dice que hay uno que hace la gracia de que a la izquierda hay uno, no queda claro de la definición. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a ponerle nombre. Bueno, no sé qué hizo. Borro el lienzo, empezamos de nuevo. Queremos ver qué hay dos. ¿Qué sabemos? Sabemos que existe x tal que x por y es igual a y. Y sabemos que, vamos a llamar esto 1, esto 2, x para todo y por x. Ahí esto lo vuelvo a escribir porque lo perdí todo. Entonces, queremos ver que hay un m. Entonces, vamos a fijar entonces. No podemos fijar nada. Existe m en m, tal que x. Vamos a usar la notación que usamos con el enunciado del teorema. Para todo x en m, por x es igual por 2 m', tal que para todo en m, por m', a priori no sabemos que ni que sean únicos ni absolutamente nada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, escribamos x es igual a x es igual, vamos a reemplazar este x por m'. Bien, pero esto, acá usamos asociatividad, porque estamos en... Sé que estamos usando
datos más allá de las propiedades que queremos probar, ¿no? Pero sabemos que estamos en un semigrupo, estamos usando que estamos en un semigrupo. Lo mismo que hacer M y después hacer esto. Bien, pero ahora podemos usar, a ver, acá, no, acá que usé 2. Y acá voy a volver a usar 2. Perdón, estoy haciendo cualquier cosa. Es sumamente sencilla y estoy complicando la vida. Fui para el lado que no tenía que ir. Existe un M para todo X. En particular, tomemos M'. Tomando X igual a M'. Tenemos que M por M' es igual. Bien. Entonces, para X y M, por M' va a ser igual a X por M'. Es X. Y esto es lo mismo que X por M'. Esto, nuevamente, esto por asociatividad. Nuevamente por 2, X por M. Bien, ahí sí llegué a algo que me sirve para algo. Concluimos que, fíjense que tomé un X genérico. X, perdón, así me dice, X en M, así que esto vale para todo X en M. Tenemos que X por M es X. Esto todavía no me alcanza para decir igual a M', pero sí nos dice funciona del mismo lado. Bien, entonces vamos a ver que si tenemos dos en segunda, tal es que X es igual a M segunda por X es igual a X. Para todo X perteneciente a M.
Queremos ver entonces que m tiene que ser n segunda. Tomamos m igual x, acá, m por m es lo mismo que n segunda, que es igual a la m, no cabe duda. Ahí acá podemos, estoy complicando de más, ¿no? Porque acá podríamos usar el resultado que encontramos recién. ¿Listo? Es lo que teníamos de antes. Muy complicado. Vamos a ver el resultado que habíamos visto. El resultado anterior nos decía que si m es cancelativo a derecha. Y vamos a usar eso. Perdón, es neutro a izquierda, entonces es neutro a derecha. De todo x. Lo que habíamos probado es que si m por x es igual a x, entonces x en m es igual a x. Eso es lo que habíamos probado ahora. Y entonces ahora sí ya estamos. Usemos con x igual a m'. Uno, lo que me está diciendo es que puedo poner, perdón, con i igual a m'. El problema de usar la misma letra para distintas cosas. Entonces le estamos diciendo que igual a m por m', m por m', prima.
Y ahora, como sé que otro lado, esto por el resultado. Y ahora, como sé que mi' es el neutro al otro lado, esto es n. El resultado anterior, por 1. Sería mucho más fácil. Bueno, esto vale por 1. Y esto vale usando que el n' cumple. Así que ya está. Claro, salen dos renglones. El anterior, que es todo cierto, pero innecesariamente complejo. Las opciones son correctas. Usando uno. Uno que me dice, tomo m por cumplir como el x de 1. Igual y m' z igual z, ¿no? Son los que existen, sé que existen, entonces los que lo cumplen. Esto vale para todo y, en particular, de acá, y sigue que m por m' es m'. De acá, son, m es igual a m'. Fíjense que ni siquiera necesité utilizar la asociatividad. Magma, que cumple la existencia de inverso a izquierda, perdón, de neutro a izquierda y de neutro a derecha, ambos neutros. Bueno, diciendo que si algo es neutro a izquierda y a derecha es neutro. Con eso me alcanza. Entonces, fíjense, si tengo un monoide en este sentido, bueno, lo que no probé, debería también probarlo, es que no puede haber dos neutros distintos. Lo que probamos hasta ahora es que si hay un neutro izquierda y derecha, es neutro.
está, porque es una versión de lo anterior. Vale. Como con de lo anterior. Si M y M', o sea, son elementos que cumplen 1 y 2, entonces, por ejemplo, neutro izquierda y M' a derecha. M es igual a M'. Puede haber a lo sumo un unidad. Punto 1. 1 y 2 lo que nos está diciendo es que hay 1. En un monoide hay necesariamente único por lo que vino. Que cumple que para todo x igual a x, todo x igual a x, bueno, este elemento no es cualquiera, es 1, no puede. Está, no, no necesariamente este operación varia. Igual que el elemento que vamos a distinguir, que va en M, que lo que hace es le manda el único elemento de este conjunto en ese elemento. Notar que en de prima 2, 0, forman una nada por las... Se llaman ecuaciones porque fíjense que adentro de los... son fórmulas dadas por un conjunto de cuantificadores universales, todos adelante, y después hay una identidad. O sea, podemos pensarlo como si fuese una ecuación. Para todo x, para todo y.
X por Y es igual a X por Z para todo X. Fíjense que lo que me permite esto es eliminar el cuantificador existencial. Reemplazarlo directamente por la constante. Entonces, bueno, si cambio de lenguaje, es ecuacional. El lenguaje para que sea ecuacional. En el lenguaje original no era una clase ecuacional. Es como que el lenguaje es importante. ¿Qué operaciones voy a estar considerando como operaciones primitivas y cuáles no? Esto va a ser importante cuando consideremos qué es lo que vamos a querer preservar. Hasta ahora es crear clases nuevas de álgebras. Entonces tenemos la clase de las álgebras de tipo, o sea, solamente con una operación binaria. Eso es una clase gigantesca. Ahí podemos identificar distintas subclases. Bueno, pero álgebras en una clase van a ser esencialmente la misma. O cuando relacionadas, uno va a querer entender la clase de alguna manera se relacionan. Hay que introducir una noción, la noción de morfismo. ¿Qué es un morfismo? Bueno, en el contexto en el que estamos parados, hay una definición más general, categórica, pero en el contexto en el que estamos parados, una función permite comparar las estructuras. En particular nos va a permitir decir cuando, salvo una cuestión de etiquetas, dos álgebras van a ser la misma álgebra, cierta estructura. Ahora bien, para cada vamos a tener una noción distinta de morfismo. Vamos a tener morfismos de semigrupos, pero eso nos va a dar una noción bastante débil de comparación, porque no necesariamente vamos a pedir que las unidades, que los neutros vayan a parar a neutros. De morfismo de monoides, entre monoides, y ahí es una noción un poco más fuerte, porque vamos a pedir a los neutros que vayan a parar a neutros. O sea, vamos a pedir que sea conservada por esas funciones. Y eso, bueno, nos va a dar distintas nociones de morfismos, y esas nociones de morfismos, en el contexto en el que estamos parados, van a estar completamente determinadas por la asignatura. O sea, por el tipo de las álgebras el tipo de álgebra con el que estamos mirando a esa álgebra. Fíjense que los monoides los podemos mirar como álgebras de tipo 2 o los podemos mirar como álgebras de tipo 2,0, según cómo los miremos. Fue un poquito abstracta por ahí esta clase. La próxima, esto nos va a ir ayudando a fijar ciertas ideas y cierta notación. ¿Sí?
¿Preguntas? ¿Dudas? No, no. Que no haya quedado clara, que quieran que retomemos la próxima. Tenemos una clase que deberíamos recuperar en algún momento, que fue la pasada. No sé si cuándo quieren hacerlo. Bueno, esta semana la tengo un poquito complicada, pero ya digo, después de las 6, si las van a grabar, grabada. La otra es que yo cuente algo y lo dejé grabado. Bueno, terminar de introducir algunos conceptos, dar algunos ejemplos de estructuras que no son de tipo álgebra, porque bueno, definimos un álgebra o una estructura algebraica como un par, un conjunto, acompañado de estas funciones. Estructuras, muchos otros tipos de estructuras que aparecen en matemática. La noción, los que vengan de complementos, vieron la noción de espacios métricos, en dos perspectivas distintas, como objetos con una métrica, como conjuntos con una métrica, como conjuntos con la topología inducida por una métrica. Dos formas distintas de ver también estructuras que no son algebraicas. También tenemos las estructuras de orden. Son un conjunto con una relación binaria que cumple una serie de propiedades que hacen que esa relación sea un orden, que no son algebraicas. De hecho, hay una forma de ver cuando una estructura es o no algebraica. Orden y álgebra en un momento va a haber una pequeña superposición. Ciertas estructuras ordenadas sí son algebraicas, y bueno, eso probablemente lo vamos a ver. Acá me preguntan por la bibliografía. Bueno, yo ahora voy a hacer una sección extra que se va a llamar bibliografía. Algunos materiales que hay, muchos de la OEA, muy viejos, pero muy legibles. Por ahí no está exactamente dado como lo estoy dando, más desde la álgebra universal. Bueno, las ideas son las mismas y las definiciones siguen la notación y la nomenclatura que yo sigo. Sí. ¿En monoides cómo se preserva? Es simplemente, uno toma, digamos, hago digo una cosita, porque no estoy pudiendo acceder. Acá, había maximizado sin darme cuenta. Pongo la pantalla. A ver, lo que voy a decir, igual lo voy a retomar la clase próxima, así que no es necesario que tomen ninguna nota. Supongamos sean A y dos álgebras del mismo tipo. Morfismo de álgebras del mismo tipo T. T es una función f que vaya entre los universos para todo nombre para una función, para un elemento de f no es bueno porque lo estoy llamando de la misma manera. Alfa
perteneciente a F. Mismo tipo, entre F y G hay un ida y vuelta, hay una correspondencia. Tengo la misma cantidad de elementos con la misma cantidad de aridad, con la misma aridad. Entonces déjenme... Vamos a tomar alfa. Y acá vamos a tomar, digamos, supongamos que tengo dos operaciones. Y acá tengo gamma, delta. Es de tipo 2, 1. Entonces esto me está diciendo que alfa y gamma son de tipo 2 y beta y delta son de tipo 1. Entonces un morfismo de álgebras de tipo T es una función, acá puedo eliminar para todo, para decirlo más fácil, porque si no tendría que indexar, me va a quedar una definición complicada y simplemente la idea es ejemplificar. Monoide, 0 o 0. Una función f de a en b tal que, bueno, ¿qué tiene que hacer? Estas son las de aridad 2, preservar, si yo, para todo, e perteneciente a alfa, a, b, en realidad podría haber usado una notación menos horrenda, a, o sea, las operaciones, el f se porta bien respecto de las operaciones. Aridad 0 es una constante, entonces tiene que mandar la constante en la constante. Y si fuese de aridad 1, bueno, tendría que meterse el f adentro. Las operaciones. Esto en una notación menos horrenda. Supongamos que en vez de alfa lo llamo puntito y más. Supongamos que en vez de esta notación espantosa, uso esta otra notación, que puede ser confusa también, porque el producto y el más no es la suma, sino que es alguna operación binaria. Pidiendo esto de acá, lo que estoy pidiendo simplemente, que en ningún momento estoy diciendo que esto es una suma. Simplemente son dos operaciones binarias que las llamé de alguna manera conveniente. Entonces estoy pidiendo que el f se porte bien con respecto a la operación binaria. Esto sería, si solamente pidiese esto, sería morfismo de semigrupos. Puede tener un morfismo de semigrupos que no sea morfismo de monoides. Por ejemplo, que no me mande la identidad en la identidad. Y aparte pido que me mande, o bueno, o el elemento distinguido en el elemento distinguido, entonces, si los elementos originales eran semigrupos, no de semigrupos. Uno abusa un poco del lenguaje, porque no es que sea de semigrupos, es un morfismo de álgebras de tipo 2,0, de los cuales los semigrupos son un caso particular. Y cuando hablemos de grupos, hablar de morfismos de grupos, pero en realidad son morfismos de álgebras de tipo 2,1,0, que serve la operación de grupo, el elemento neutro y el opuesto. Tomar opuesto o inverso, depende. Digamos. Cuando uno habla de morfismos entre álgebras, está pensando en este tipo de morfismos. Salvo cuando las álgebras no sean álgebras universales, cuerpos, que vamos a ver más adelante, los morfismos que uno toma entre cuerpos son morfismos de anillos unitarios. Por más que lo llaman morfismos de cuerpos.
No estaba compartiendo? Me tendrían que haber avisado porque creo que la cerré. A ver, pero espera, creo que la guarda, ¿eh? Dame un segundo. Sí, la guardo. Pensé que estaba compartiendo. Cuando se den cuenta que estoy hablando en el aire, avísenme porque probablemente lo que dije hoy con lo que escribí. Dos álgebras. Fíjense que acá tomé álgebras de tipo 2,0. O sea, estoy suponiendo que siempre con la convención de ordeno de aridad más grande a aridad más chica. Entonces estoy suponiendo que alfa y gamma son, y beta y delta son constantes. Como morfismos de álgebras de ese tipo, voy a pedir, en vez de escribirlo como alfa, si el alfa lo escribo así y el gamma lo escribo así, que es más natural. Entonces, lo que estoy pidiendo es que la F entre adentro de las operaciones. Eso es que preserve las operaciones. Las constantes, sí, no es problema. Que preserve las constantes es siempre esto de acá. Bueno, me falta un poquito de cancha con la pizarra, como verán. Nos vemos la próxima. Si no hay dudas, cualquier cosa y no sé, después vemos un día que pueda recuperar la clase más. Me parece que la práctica 1. Les voy a ir colgando el material. Yo creo que con lo que tienen, con lo que vimos hoy, las definiciones básicas, en condiciones de leer el primer material, igual material. No me metí con la noción de núcleo y la noción de morfismo, si quieren la clase que viene. Porque hay dos conceptos importantes que tenemos que ver. La noción de morfismo nos va a permitir definir la noción de que eso es central. El objeto como la noción de congruencias van a ser los conceptos centrales a la materia. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Hasta luego.